pero hemos visto cómo en estos 4 años se ha deteriorado de manera muy importante la sanidad y la prestación de los servicios sanitarios en nuestra comunidad autónoma. No se han recuperado derechos, se han perdido muchos derechos. Y no será porque no hay un magnífico plantel de profesionales entregados con vocación, con dedicación en la sanidad extremeña. Yo tengo que decir que el Partido Popular está comprometida con la sanidad, pero no le voy a ofrecer vitaminas, sino medidas. Medidas que nacen de la experiencia y que nacen de nuestro compromiso como partido político y que desde luego van en la línea de mejorar la asistencia que se está prestando a todos y cada uno de nuestros paisanos. Son medidas muy concretas que yo espero que otros copien por el bien de Extremadura. Querrá decir que hay consenso, pero necesitamos gobiernos fuertes y no gobiernos apoyados en las veletas. Mira, estamos en la Plaza de las Veletas, un entorno maravilloso. A mí me gusta estar en la Plaza de las Veletas. A mí lo que no me gusta son los gobiernos con veletas. Por eso yo le pido a los extremeños su apoyo y su voto para que no dependamos de las veletas, sino dependamos de gobiernos sólidos y dependamos de nuestro esfuerzo.